Si Jesús era judío, ¿por qué somos católicos? Esa pregunta no es nueva, es una objeción frecuente en ambientes evangélicos y también en debates interreligiosos. Si Jesús era judío, ¿por qué ustedes son católicos? La respuesta, por nuestra parte, exige precisión histórica, bíblica y teológica. Si quieres saber la respuesta a esta inquietud, quédate. Jesús fue judío y cumplió todas las prescripciones y toda la ley judía. Nuestro Señor nació en el seno del pueblo elegido, fue circuncidado, presentado en el templo, celebraba la Pascua y enseñaba en sinagogas. Y además afirmó claramente, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Aquí está la clave. Jesús no vino a fundar una secta dentro del judaísmo, ni a crear una religión paralela. Vino a cumplir las promesas hechas a Israel. El judaísmo del siglo I esperaba al Mesías. Jesús se presenta como ese Mesías. Sí, Él es el cumplimiento de esas promesas. Entonces, el antiguo pacto alcanza su plenitud en el nuevo. No estamos ante una ruptura arbitraria, sino ante una consumación histórica y salvífica. Además, Jesús instituyó una nueva alianza. La última cena no fue una comida cualquiera, fue una cena pascual judía transformada. Jesús dijo, esta es mi sangre de la nueva alianza. La palabra griega que aparece es diateke, que significa pacto o alianza. Así como Moisés sellaba la antigua alianza con sangre, Cristo sella la nueva con la suya. El judaísmo antiguo estaba estructurado en torno al sacrificio, el sacerdocio, el templo y la ley. Cristo no elimina estas realidades, sino que las transfigura. Él es el sacrificio definitivo. Él es el sumo sacerdote eterno. Él es el nuevo templo y Él es la ley perfecta. Por tanto, el cristianismo no es una traición al judaísmo, sino que ha llegado a su plenitud. Un punto muy importante es que Jesús fundó una iglesia y esa iglesia es visible. Y este es un punto en el que llegamos a una cuestión decisiva. Jesús no dejó un libro como autoridad suprema, dejó una iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra griega usada es eclesia, que significa asamblea convocada. No dice mis iglesias, dice mi iglesia. Esa iglesia tiene autoridad, sacramentos y además jerarquía apostólica. La comunidad que surge en Pentecostés no se consideraba una religión nueva, sino el verdadero Israel renovado. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. El cristianismo nació judío, pero se abrió a los gentiles. En Hechos capítulo 15 vemos el concilio de Jerusalén. El problema era claro. ¿Deben los gentiles hacerse judíos para ser cristianos? ¿Se debían de circuncidar? La respuesta apostólica fue no. San Pablo explica que en Cristo ya no hay judío ni griego. El cristianismo ya no es un judaísmo étnico, es el cumplimiento universal de la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. La iglesia nace judía,
pero es enviada a todas las naciones. De ahí que nos llamemos católicos y la Iglesia, pues igualmente, Iglesia católica. Pero, ¿por qué específicamente católicos? Es una buena pregunta. Aquí es donde la historia se vuelve concreta. Esto no es opinable. La palabra católica significa universal. El término aparece ya en el siglo I en San Ignacio de Antioquía, que escribe lo siguiente: donde está Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Eso ocurre alrededor del año 107 después de Cristo. La iglesia que conservó la sucesión apostólica, la iglesia que definió el canon bíblico, la iglesia que celebra la Eucaristía como sacrificio y la iglesia que mantuvo el primado de Roma. Es la misma que hoy llamamos Iglesia Católica. Por tanto, no somos católicos porque Jesús fuera romano, no somos católicos porque la iglesia fundada por Cristo subsiste históricamente en la iglesia católica. Esa es la verdad. Jesús era judío, pero no rabino fariseo. Muchos argumentan, fíjate, Jesús era judío, entonces debemos de practicar el judaísmo. Pero un punto importante es que el judaísmo actual no es el mismo del tiempo de Jesús. Te explico. Tras la destrucción del templo en el año 70, el judaísmo rabínico evolucionó sin sacrificios ni sacerdocio levítico. El cristianismo, en cambio, afirma que el sacrificio definitivo es Cristo. La pregunta no es, ¿Jesús era judío? La pregunta correcta es, ¿Jesús es el Mesías prometido? Si la respuesta es sí, entonces el judaísmo antiguo encuentra su culminación en Cristo. Imagina una semilla. El judaísmo es esa semilla y el cristianismo, o en su defecto la Iglesia Católica, es el árbol. El árbol no niega esa semilla, sino que la desarrolla. Volver a la semilla cuando el árbol ya ha crecido no es fidelidad, eso es regresión. San Pedro lo deja claro. Vosotros sois linaje escogido, nación santa. Esa expresión estaba reservada solo para Israel. Ahora se aplica a la iglesia. La iglesia no reemplaza a Israel como si Dios se arrepintiera. La iglesia es el Israel renovado y universal. Sí, Jesús fue judío y no nos da pena decirlo, pero fundó una nueva alianza, instituyó una iglesia visible, abrió la salvación a todas las naciones y cumplió la ley y los profetas. Ser católicos no es traicionar a Jesús, es aceptar plenamente lo que Él nos dejó. No seguimos el judaísmo del siglo I porque creemos que el Mesías ya vino y ese Mesías fundó una iglesia que ha permanecido por 2000 años. Si Cristo resucitó y la evidencia histórica apunta a ello, entonces la autoridad que él dio a su iglesia sigue vigente y esa iglesia es la Iglesia Católica. Y por estos motivos no soy judío, sino cristiano católico.